Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años, la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Los cortometrajes resultado de esta ecuación detonan nuevas lecturas sobre viejos problemas. La desigualdad, la violencia, la inequidad de género o los abusos del poder son tan solo un puñado de los temas que estos materiales nos invitan a examinar, a conversar desde otros ángulos y seguir pensando. ¿Cómo aprendemos el mundo? ¿De qué manera construimos nuestros conceptos y su significado? Nombrar la realidad es otra forma de crearla. ¿Cuál es la importancia del lenguaje en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo desprender las definiciones que asumimos desde la infancia? Hola a todos, mi nombre es Benjamín Mayer, soy psicoanalista, soy el director de 17 Instituto de Estudios Críticos y tengo el gran placer de compartir con ustedes 2 piezas de video a cargo de Sadia Lozano y Ernesto Anaya por un lado y de Aurora Fragoso por el otro, que han sido producidas en un marco muy estimulante generado por mis amigos de la Cátedra Bergman, y me alegra mucho estar aquí en TV UNAM para transmitir algo de lo que nos dan a pensar. Son ejercicios realmente muy interesantes que conjugan fragmentos del acervo histórico del cine mexicano con las aportaciones de estos talentosos creadores de nueva generación que nos comparten sus visiones en el presente sobre temas que se articulan con estos tramos históricos. En ambos casos son piezas que tratan acerca de la relación del lenguaje con la violencia, la circulación de discursos de violencia en la esfera pública, el juego de la política como algo que estaría atravesado por todo ello y desde luego los efectos que ello tendría en nuestra realidad nacional. Si Sadia y Ernesto tratan el problema más a ras de ciudadanía, como podríamos pensar, incluso a través de diálogos, entrevistas con interlocutores a quienes ellos buscan. En el caso de Aurora, ella se ocupa de plantear más bien una visión acerca del tablero político y del uso de las palabras como armas en ese contexto. Diría 2 cosas a modo de introducción. La primera es que sabemos en el psicoanálisis y también en el ámbito del pensamiento político que las palabras, que las construcciones discursivas son cruciales para la construcción de la subjetividad en el plano personal y también en el plano colectivo de lo que podríamos llamar la construcción de sujetos políticos. Entonces, en ningún caso las palabras pueden ser desoídas, siempre tienen implicaciones y siempre producen construcciones de puntos de vista y de experiencias. Y por otro lado, y creo que esto hay que destacarlo también, en ambos videos se nota una visión compleja que no se atiene a una narrativa de buenos y de malos y que enfatiza la circulación del lenguaje como algo que nos atraviesa a todos y en lo que participamos voluntaria o involuntariamente también en la producción o en la transmisión de fenómenos de violencia.
Vamos a comenzar preguntando a Sadia y a Ernesto cuál fue el proceso creativo que siguieron. ¿Cómo desarmar el derecho a la violencia? A partir de esta pregunta comenzó nuestro proceso de investigación. Para nosotros fue muy impactante que se utilizara la palabra derecho porque hablaba sobre cómo en este país esto se permite, ya que se ha ido normalizando hasta el punto de nuestra cotidianidad. Partiendo de este punto, nosotros quisimos buscar una de las posibles razones y raíces del por qué pasa esto, en lugar de hablar de un tipo de violencia más específico o identificable. Al estar buscando los mecanismos por los cuales se puede normalizar la violencia, nos encontramos con un concepto clave: la violencia cultural y el lenguaje. De dicha relación nace Vox Populi, donde nos cuestionamos cómo es que el lenguaje que empleamos en el día con día ejerce violencia y contribuye al ciclo del que tanto nos quejamos. Pero ¿cómo representar en imágenes lo que queremos transmitir? Acostumbrados a las narrativas convencionales, cuando iniciamos pensando cómo presentarlo, las ideas no cabían en un guión tradicional. Más bien pensábamos en las palabras y en las situaciones que habíamos vivido en la infancia. ¿Qué palabras o frases me hirieron? ¿Cuáles aprendí y arraigué en mi memoria? ¿Cómo me hacen a mí y a otros daño estas palabras? Y como sabíamos que no era un tema de introspección solamente, queríamos saber también lo que pensaban otras personas. Así que le preguntamos a amigos, familiares y profesores de la universidad. La diversidad de pensamiento y al mismo tiempo la reflexión que habíamos generado en ellos nos hizo pedirles una nota de voz que terminaría incluyéndose en el corto. Pero también esta pequeña investigación sirvió como inspiración para construir la narrativa del documental. En cuanto a la forma, teníamos muy claro que queríamos hacer algo poco convencional y algo que saliera de nuestro conocimiento como creadores. El detonante fueron las clases de Travis Wilkerson, quien a través de su trabajo y referencias culturales nos hizo entender que podíamos crear un cine transgresor, personal y diferente. Al final, la representación de todo lo que queríamos decir terminó siendo un collage de varias técnicas visuales y auditivas, una mezcla de realidad, de metáfora, de poesía y de testimonios. Queríamos que las frases y palabras mantuvieran un diálogo constante con las imágenes de la violencia que veíamos en el archivo fílmico, tratando de reflexionar en la correlación directa que hay entre nuestro lenguaje con la violencia que se vive todos los días en el país. El secuestro sigue siendo un problema grave, hombre, vaya que sí. Cada vez son más las mujeres y niños. Mujeres y niños víctimas de este tipo. Nos va a llevar más tiempo el que podamos bajar de manera considerable la incidencia delictiva, porque no había una estrategia para la seguridad pública, no existía. Sadia y Ernesto, tengo la curiosidad de preguntarles cómo se sintieron en el momento de hablar con sus interlocutores en nombre de la producción de su video. Es decir, ¿qué locación les permitía frente a las palabras y la violencia ejercida a través del lenguaje, el estar en proceso de producción de lo que de hecho es otra enunciación? Es decir, permite una cierta exterioridad del ejercicio cotidiano del lenguaje y de las muchas violencias que suele entrañar. Y quizá más ampliamente esa pregunta podría dirigirnos a la siguiente. ¿Ustedes creen que es posible estar afuera de esa violencia? ¿Se puede reconducir el lenguaje para evitar esa violencia? ¿O cómo lo entienden ustedes? El lenguaje importa, trasciende y se aprende. Nuestra cotidianidad está llena de violencia que confundimos con normalidad. Tengo que explicarte mis razones para que reflexiones. Te pido ayuda y das por unos minutos a tu mente tratando de recordar ese momento en el que heriste o te hirieron. A veces ambas. Aunque no me lo digas o no puedas identificar si eso es violencia o no. Creo un espacio abstracto que permite la libertad y honestidad a nuestros allegados, que lleva a un reflejo de nosotros mismos.
porque tu introspección me traslada a la cotidianidad que también vivo. Salvo buscar una respuesta sobre algo que pensamos, entender si alguien más ve este problema con los mismos ojos, si al abrir tu boca te cuestionas antes de articular la palabra, o si solo lanzas frases como balas que hieren a los demás. ¿Crees que el lenguaje normaliza la violencia? Te incomoda, porque no existe confianza entre nosotros. Me miras, reflexionas solo unos segundos. Dices que a veces este lenguaje te hace reír, pero otras veces te encabronas. Hay una constante. Tenemos el poder de elegir cómo empleamos el lenguaje, porque no importa si estamos en un plano público o privado. El lenguaje lo construimos todos y podemos decidir si seguimos normalizando la violencia que nos aqueja, ya sea diciendo cosas que fomenten conductas que son erróneas, culpabilizando a las víctimas o bien creando heridas que no vemos. Ellos tienen armas, nosotros tenemos palabras. ¿Por qué te duele y te molesta verla por las calles, en la tele, en tus redes, pero ignoras el peso de tus palabras? Tenemos esta constante enfermedad del saber ignorar, este lenguaje que nos tatuamos, que es parte de nosotros, de la cultura y de lo cotidiano. ¿Cómo salimos de esto? Reconstruyendo la palabra y las acciones de la ciudadanía, de aprender nuestra cultura sin justificar que la violencia sea parte de nosotros. Volver al principio, a la raíz, al significado, crear autorreflexión y reflexión colectiva. Que esta semillita que se planta en nosotros crezca, para florecer y no para estallar. ¿En qué momento se hizo tan común el hacer a la violencia parte de nuestros actos de habla? Las palabras pesan y generan surcos en nuestra memoria. Ser conscientes de su impacto es el primer paso para dejar de justificar una realidad tan injusta como dolorosa. Si el lenguaje se inventa y con él damos forma a nuestras vidas, ¿qué mundo queremos nombrar ahora? Aurora, ¿qué podrías decirnos tú? ¿Cuál fue tu propio proceso creativo para llegar a este resultado tuyo? Deja de decirles tarados a tus hermanos. Se van a quedar así. ¿Y luego qué haces con ellos? Por eso, en esta guerra contra la delincuencia, contra los enemigos de México, no habrá tregua ni cuartel. ¿Por qué las palabras importan? El proceso creativo para realizar este cortometraje documental, Matamos dos pájaros de un tiro, surge desde mis motivaciones para abordar el tema de la violencia. Una violencia desde nuestra cotidianidad sumergida en la agresión constante de la palabra. Hemos normalizado a tal grado la violencia que muchas veces no identificamos que una de las formas más básicas con las que nos relacionamos está plagada de actos violentos que repercuten en nuestras realidades. Fue un proceso muy enriquecedor de reflexión individual y colectivo junto a la Cátedra Bergman, la Filmoteca del UNAM y especialistas como Marta Ferreira, Jacobo Dayan y Travis Wilkerson. Creo que una de las cosas más importantes fue el espacio para pensar e intercambiar estos pensamientos en torno al papel del cine y de nosotros como realizadores dentro de la situación actual de violencia extrema que vive el país desde hace más de 10 años. La violencia no para. Es una de las principales problemáticas en el país y desde nuestra posición como cineastas exploramos estos temas para aportar desde nuestra trinchera, para sacudir conciencias, para reflexionar juntos en una sociedad con jóvenes que no conocen otro México que no sea el de la guerra contra el narco, fosas clandestinas, desaparecidos y tantas cosas más.
También fue un proceso muy lúdico al poder experimentar con archivo de la Filmoteca de la UNAM en 16 milímetros y someterlo de una manera mecánica y plástica para obtener imágenes de archivo que reflejaran esta violencia de la que hablo en el documental. Fue una gran experiencia poder crear este diálogo entre el archivo de la Filmoteca de la UNAM y el propio para expresar lo importante que son nuestras palabras. Lo que decimos importa e impacta en nuestra realidad. Es un peligro para México. A lo que no tienen derecho es a generar odio. No al odio, sí al respeto. Todos esos discursos crearon un ambiente homicida, un ambiente que llevó a la perpetración de crímenes contra la humanidad. Pinche mugroso naco. Aurora, tu pieza me pareció muy articulada en su enfoque en el espacio de la política como un espacio del hacer cosas con palabras, en donde las palabras mismas pueden constituir actos y donde estas palabras acto pueden convertirse en armas. Creo que planteas una visión muy clara en ese sentido y me llama la atención tu respuesta sobre el proceso creativo, porque justamente una de las inquietudes que a mí me planteaba tu visión era acerca de la historicidad del problema. Tú hablabas recién acerca de los habitantes de este México actual que no conocerían otra cosa que un país hundido en la violencia, y como a partir del ejercicio planteado tú combinas materiales clásicos del cine mexicano con los propios ingredientes tuyos, quisiera preguntarte si la violencia que vivimos actualmente te parece cualitativamente del mismo orden o de un orden distinto a otros momentos de la violencia vivida en nuestro país. Sabemos que no es que no hubiera violencia antes. La cuestión es si esa violencia anterior era distinta a la que actualmente vivimos. ¿Tú qué piensas? Bueno, creo que no podemos hablar de una sola violencia, mucho menos cualitativamente. Es algo que se plasma claramente en el documental. Existen muchas violencias, con contextos propios bien definidos, diferentes. El enlazar la memoria histórica del archivo de la Filmoteca de la UNAM con el archivo personal y traerlo a un discurso contemporáneo no quiere decir que la violencia de antes sea igual a la de ahora. Por ahí no va la historia. Es una memoria que nos abre los ojos a la situación actual, en donde se apela a la acción desde lo cuantitativo, desde un registro oficial de los niveles de violencia. Grita, no disparen, somos estudiantes, y aún así les disparan. Los delincuentes se están matando entre ellos. Murieron. Es muy lamentable que hayan muerto. No murieron, los asesinaron. Y el punto de inflexión lo tenemos con Felipe Calderón. Los niveles de violencia subieron y subieron y no paran.
Lo que Trump expresa como presidente de los Estados Unidos en foro público When Mexico sends its people, they're not sending their best. es incitación al odio racial. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. Y en Europa eso es un delito. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East, but we don't know because we have no protection. Ahí tienen ustedes dos potentes piezas que, entre otras cosas, nos brindan testimonios de cómo los jóvenes observan y experimentan la temperatura ambiente de la violencia en el país, y que al mismo tiempo ponen de manifiesto la capacidad que los medios audiovisuales tienen para plantear preguntas acerca de una serie de aspectos que quizá de otro modo pasen desapercibidos. Se plantean muchas preguntas acerca de la historicidad de la violencia que vivimos hoy y también acerca de nuestra posibilidad de estar al menos parcialmente afuera de su reproducción a través de la visibilización de nuestra participación en sus procesos y en sus consecuencias. Estamos ante piezas de comunicación que analizan y visibilizan fenómenos de comunicación en el país y en ese sentido se comprometen con un ejercicio que las implica a ellas mismas. Ponen pues de manifiesto la necesidad de pensar una ética de la comunicación por parte de los comunicadores, de los agentes políticos, de la ciudadanía que participa en los distintos procesos e incluso de la vida familiar y personal. Por último, me parece que plantean preguntas de fondo acerca de los límites del lenguaje, en tanto que pueden o no ser los límites de la violencia. Es decir, la violencia y el lenguaje son coextensivos. Hay violencia cuyo origen no tenga que ver con el lenguaje siempre es violento o hay modos en que puede hacerlo menos. Hay quien dice, por ejemplo, que la violencia misma es el colapso del lenguaje y por lo tanto estaríamos ante piezas que de algún modo formulan una mirada acerca de circulación discursiva que atenta contra la propia circulación de los discursos y de las palabras, es decir, discursos que en algún sentido atentan contra sí mismos, y bien podríamos preguntarnos por la responsabilidad del discurso político en este sentido. ¿En qué medida el discurso permite que el discurso público fluya? Es decir, ¿en qué medida el discurso político permite que fluya el discurso público y en qué medida atenta contra él? Felicito mucho a los dos equipos, a todos los que han participado en hacer posibles estos ejercicios y quiero subrayar la importancia que me parece que tiene su difusión amplia, pública, a través también de un medio de comunicación para permitir la reverberación de todas estas cuestiones. Muchas gracias.